Hoy nos encontramos en un nuevo camino. Estamos rumbo a Tafí del Valle, principal zona turística de nuestra provincia, ya que hoy vamos a compartir un programa que está muy ligado a la cultura calchaquí. Bienvenidos al 8º programa de Campo Adentro. Hoy Campo Adentro les vamos a mostrar desde Tafí del Valle en qué consiste la Ruta del Tejido. Y para profundizar en este tema vamos a conversar con Margarita Velázquez acerca de las producciones artesanales. Por otra parte, vamos a ingresar a un molino de maíz y también vamos a conocer cuáles son las perspectivas para el cultivo de maíz para la provincia de Tucumán. Tafí del Valle es una villa que enamora a sus visitantes por sus increíbles paisajes y por su gente cálida que sabe preservar y resguardar sus tradiciones y costumbres. Por ello en esta nota les queremos mostrar la Ruta del Tejido. Está integrada por 4 agrupaciones de artesanas de nuestra provincia. Ya tienen más de 8 años de trayectoria trabajando en conjunto. Hoy esto se ha convertido en una salida laboral, en su principal fuente de trabajo. Realizan distintos tipos de productos y la materia prima principal es la lana de llama y de oveja. Y para la confección utilizan distintos tipos de telares. Aquí vamos a conocer mucho más. Estamos en Tafí del Valle, que es parte de la provincia de Tucumán. Es una zona de valles de montaña, valles de altura. Es una zona que se dedicó a la producción agrícola sobre todo, con todo lo que eso implica alrededor, digamos. El productor agrícola, además de tener una época de intensa producción agropecuaria, digamos, tiene tiempos en invierno de actividad más que va hacia adentro de la casa. Esto ha generado que de algún modo casi todos los habitantes del valle hayan tenido alguna experiencia o muy cercana o propia o de su familia de actividades de producción artesanal. Somos alrededor de 36 miembros en la Ruta del Tejido, somos todos artesanos textiles y algunos se especializan en algunas cosas. Por ejemplo, hay especialistas en hilandería, especialistas en tejido en telar horizontal, especialistas en telar vertical, teñidoras más expertas que otras, pero lo que hacemos es compartir todos nuestros oficios. Y eso es lo que le da riqueza a la diversidad de productos que tenemos. Justamente nace como una serie de reuniones promovidas por una organización civil que se llama el Ceibal para conversar entre tejedoras o gente que le interesa mucho el tema o gente que estaba alrededor del tema del tejido, cuáles eran las necesidades comunes para pensar algún proyecto colectivo sabiendo que solas no podemos. Primero, la obtención de la materia prima era muy complejo. El precio de la lana de vellón estaba decayendo y entonces los productores lanares estaban dejando de producir lana. Estaban tirando la lana y usando la oveja como carne exclusivamente. Eso por un punto. Y por otro punto, una vez que uno tiene la producción ya hecha, ¿y cómo venderlo? Si en realidad lo que nos sucedía era que no podíamos sumar volúmenes de producción suficientes para consolidarnos como un productor artesanal. Entonces nos dimos cuenta que conversando y hablando de qué necesitábamos mejores telares, necesitábamos mejores materias primas, necesitábamos crédito para poder obtener hilo, para poder tejer
cuando en las épocas bajas, porque claro, hay que producir cuando no consume tanto el cliente para tener cuando el cliente lo pide. Y además nos faltaba un espacio de comercialización digno, donde se viera cómo trabajábamos, donde la gente que llegara pudiera apreciar lo que hacemos, cómo nos gusta lo que hacemos, cómo combinamos los colores. Porque al fin y al cabo, todo lo que involucra la cabeza y las manos de un productor queda puesto en un objeto. Y lo que no queríamos era que se vacíe de sentido el hecho de que alguien venga y compre una cosa sin saber todo esto que pasa por nosotras. Antes las producciones de tejido se hacían para el uso familiar y ahora se hacen para vivir. Y siento que hoy somos muy respetadas, somos queridas, digamos, por mantener este oficio y por ofrecerlo también. Más allá de la situación que muchas veces uno depende del hombre de la casa para el sustento diario, ¿no? Y la curiosidad de querer aprender y bueno, es una salida más, una entrada más a la casa de ingreso. Y más allá de todo eso, uno se desconecta muchas veces de la preocupación de la casa. En la situación que uno a veces está tan tirante económicamente, bueno, esto relaja un montón. Es una terapia y es un orgullo también, porque cada vez que uno saca una pieza terminada, sea una tela, sea un tapiz, sea un almohadón en bastidor, es una satisfacción que no hay palabra para explicar. Y seguimos campo adentro hablando sobre este trabajo tan noble que llevan a cabo los artesanos. Para poder profundizar en este tema, vamos a visitar a Margarita Velázquez, quien siente una gran pasión por el tejido. Ella utiliza lana de llama y de oveja, sigue técnicas precolombinas y utiliza distintos tipos de telares. Y además usa extractos naturales para dar color a la lana. Vamos entonces a conocer todas sus confecciones, que están inspiradas en la cultura calchaquí. Margarita, gracias por recibirnos, la verdad un gusto estar con vos. Bueno, muchísimas gracias, yo contenta de que ustedes estén acá y poder mostrarles mis trabajos y mis cosas, me gusta mucho. Es muy interesante lo que haces, digamos, ¿cómo nace esta pasión por el tejido? Desde chica, la verdad que no sé exactamente de qué momento, pero yo me acuerdo que tenía 8 años, viví en Buenos Aires, en San Fernando, y una vecina me enseñaba a tejer. Ella era la que me empezó a enseñar. Con ella aprendí a tejer en 2 agujas. Sí. Después aprendí a tejer ya con crochet y acá en Tucumán, bueno, y en Buenos Aires también tejía a máquina con la Nitax. Con esa tejía tejía para una casa en San Fernando. Sí. Y después, cuando vine a vivir acá, fue que aprendí con el telar. Y ahí me gustó muchísimo lo que es el telar y empecé a incursionar en muchas clases de telares, bastidores, ¿no? Telares y bastidores. Y ahora estoy incursionando en la randa, que ya como ves he puesto algunas prendas que ya tengo con randa. El telar lo que me gusta es que si haces una prenda no se estira. Por ejemplo, cuando haces un tapadito de 2 agujas, por ahí te sentás, te marca un poquito. Entonces yo lo que veo es que con el telar no tenés ese problema. Ahora otra cosa, con el telar tengo que armar con los bastidores que hago, o con el mismo telar también, tengo que armar las prendas, yo las armo sin cortar. O sea que yo hago la tela y de ahí le voy dando la forma. Sin cortar la tela puedo usar bastidores triangulares, cuadrados, rectangulares. Sí,
voy dando así. Sola fui haciendo eso, ¿no? Sí. ¿Y cómo es que obtenés esos telares? Bueno, el telar grande, que tengo un telar de 4 cuadros, sí lo compré en Córdoba, pero los bastidores los hago yo. Todos me los empecé a hacer yo y comprar la madera, y después ya últimamente hice hacer el marco y yo le pongo los clavos, porque los pongo a una distancia que no lo colocan los que te venden el bastidor. Estoy viendo que te gusta mucho el color. Sí, lo del verano tiene mucho color, sí, ese es algodón que ya lo compro teñido, por supuesto, porque es una prenda que se la lava mucho. Ahora lo que es de invierno, sí, me gusta jugar con los colores naturales, porque la lana es un material muy noble que vos podés trabajarlo, podés teñirlo, y entonces es muy lindo poder ponerte a juntar agua de lluvia y teñirlo, y que cada color que te sale, utilizando el mismo producto, te sale tonos diferentes. O sea que según la cantidad, según el mordiente que le pones, según el tiempo que lo dejas. Es una cosa de crear todos los días, eso me gusta mucho, sí. O sea que son prendas totalmente naturales. Sí, porque son lana de oveja y que además le pones el color con los colores de la tierra, con los colores de las plantas. Uso también la cochinilla, que esa la compro, es un bichito que tiene la planta de tuna. ¿Qué color te da? Y ese te da entre el bordó al rosa. ¿Puedes describirnos cómo es ese proceso, Margarita? Primero tenés que poner en remojo la lana, pero yo lo pongo con alumbre, ¿viste? Y después también tenés que dejar en remojo varios días lo que es el producto con que vas a teñir. O sea que lo pongo con espinillo, también en agua de lluvia, ¿no es cierto? Sí es posible, a veces no llueve, como hemos pasado justo en los meses de invierno no llueve, o sea que yo tengo que tratar de teñir en estos meses y dejás así en remojo, y después sí lo pones, lo colás, porque el espinillo tiene mucha espina y tenés que colarlo y lo pones a hervir todo junto ya, una vez que dejaste en remojo, en alumbre la lana, todo eso. Por ejemplo, el espinillo lo dejo como una semana. Ahí a veces la cebolla la podés dejar 5 días, al otro día si vos querés teñir, pero a veces es mejor dejarlo macerando un tiempito, ¿ah? Sale para que te salga un color más firme. ¿Qué te dice la gente, Margarita? Porque tengo entendido que has recorrido exposiciones, ferias. Sí, mira, estuve en la de puro diseño, ya es el 2.º año, y el primer año me gané el premio al mejor diseño de provincia. Y este año fui, y muchas clientas del año pasado, que inclusive hasta 2 prendas, algunas me han comprado, fueron a verme y a decirme que la usan a la prenda, y fueron a ver qué tenía de nuevo. Y ahora algunas por el Facebook me preguntan si voy a ir a Buenos Aires, pero este año ahora para la feria de Navidad que estuve también, que me fue muy bien, no, porque van a ir otros emprendedores, invitan diferentes emprendedores, pero se siguen conectando conmigo para saber si voy, porque la verdad que les gusta mucho. Y seguimos con más en Campo Adentro, y cambiamos totalmente de tema porque vamos a conocer la historia de 2 amigos que decidieron darle valor agregado al maíz, ya que el objetivo de ellos era industrializar las materias primas que se producen en nuestra provincia. Es así de esta manera como armaron un molino, y hoy están produciendo principalmente polenta y la distribuyen en todo el norte de Argentina. Para conocer mucho más, los invitamos a ingresar a este molino de maíz. Esto es una aventura que iniciamos con un amigo, digamos, a fines del 2010, que empezamos a armar. Fue una charla de café donde decíamos, bueno, qué se podía hacer, pensando siempre que Argentina es país productor, digamos, nosotros producimos mucho y se consume mucho menos de lo que se produce, que la mayoría era para exportar. Entonces la idea original fue armar una empresa donde se podría industrializar ese producto que
digamos, que se estaba generando y pensando siempre en el mercado externo. Originalmente fue esa la idea. Transcurrido el 2010 armamos un molino, fue un molino de maíz, y cuando arrancamos nos dimos que para poder salir, primero había muchas trabas por parte de Lonca y que a su vez había un mercado potencial muy grande en el norte del país para los productos que nosotros pensábamos comercializar. Y nos largamos con esa aventura. Empezamos con esto, es un molino de maíz. Nosotros básicamente el grueso de nuestra producción es esa. Si no somos productores, pero sí compramos a terceros en la zona. El principal producto es polenta, largamos originalmente una sola marca que era de esa. Luego vino una marca más económica que era Agrofeliz. Y ahora estamos incursionando con Natucer, que es una marca premium, donde vamos a tener un producto saborizado. Perfecto. Contanos ese producto, qué características va a tener. Natucer, nosotros el que estamos largando, creo yo, tenemos todas las habilitaciones y demás. Nos está faltando que nos entreguen parte de la maquinaria de las mezcladoras. Es una polenta saborizada que sale con zapallo, queso y cebolla. Bien. Es la primera punta. La idea después es extender eso al resto de la línea, digamos que la línea premium no sea solamente el producto de buena calidad, sino que a su vez tenga un valor agregado adicional que sea el saborizante. Nosotros recibimos los granos, tenemos un perito recibidor de grano, quien es el que nos certifica la calidad de lo que estamos recibiendo. Nosotros trabajamos con alimentos y al trabajar con alimentos tratamos de ser lo más inocuo posible, es decir, evitar todo tipo de problemas de contaminación que podría llegar a haber. Entonces para nosotros es fundamental ese control de calidad previo. Si es maíz lo que recibimos va a unos hilos que tenemos donde se recibe ese producto, nosotros acopiamos y empezamos a producir. El proceso es algo más o menos simple, si primero se clasifica el grano, después va a una especie de bancos de rotura que se le llaman, que lo que hacen son las peladoras que le sacan al maíz todo lo que es la piel y lo que se le denomina el germen, que es la parte de adelante del grano. Eso se vende como afrecho, que es el alimento balanceado, la esencia para los tambos y demás. Nosotros tenemos nuestros clientes que le derivamos ese producto. Luego de ahí ya viene la clasificación de ese grano partido y empezamos a molerlo. Y va desde un grano de 300 micrones, que vendría a ser la harina pura, que sería la harina que normalmente acá en el norte se la denomina para tamales y que en muchos países se exporta a muchos países donde es la esencia de la alimentación, por ejemplo Angola. El resto es, vamos con una granulometría que es de 1500 a 1800, de acuerdo a si es polenta común, polenta cocción rápida o harina industrial que le llamamos nosotros, que es la harina más gruesa, que sirve para hacer snack, principalmente lo que es chisitos. El resto de los granos, lo que hacemos nosotros simplemente es clasificarlos y fraccionarlos. Nosotros tenemos distintas unidades de negocio. Nosotros hoy estamos comercializando nuestros productos en San Juan, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán y empezamos ahora con la franja Chaco, Formosa y Corrientes. Nuestra idea es trabajar, digamos, el principal canal que estamos desarrollando ahora es el canal de distribuidores. Es decir, no abarcamos lo que es supermercados grandes, salvo 2 locales que estamos acá en Tucumán y una cadena nacional que estamos empezando a trabajar. El resto lo hacemos a través de distribuidores, que no pertenecen a la firma, sino que nos colgamos en cadenas de distribución ya armadas. ¿Y cuáles son las perspectivas para comercializar afuera, no? Y la perspectiva de comercializar afuera es fantástico. Nosotros el año pasado fuimos personalmente hemos estado con stand propio en Brasil, en una feria Mercosuper, y luego tuvimos la suerte de estar con stand propio también en Alemania, en Anuga, en la feria de Anuga, que es la principal muestra o la vidriera principal internacional de productos alimenticios. Y la verdad que las opciones de exportar son fantásticas. Yo creo que lo que se puede llegar a hacer acá es fantástico, digamos, no tenemos límites. Simplemente, digamos, hay que sacar algunas cuantas trabas que están dando vuelta, que especialmente Lonca, y de ahí en más yo creo que si se libera esto somos hiper competitivos para estar afuera. Ya estamos próximos a una nueva campaña de maíz y realmente las perspectivas son desalentadoras ante la falta de lluvia. Es por eso de que hoy el productor debe realizar un manejo adecuado y debe ajustar al máximo el paquete tecnológico para poder de esta forma optimizar los rendimientos. En esta nota vamos a conocer las recomendaciones por parte del ingeniero Daniel Gamboa. Ingeniero, ¿cuáles serían las expectativas para esta próxima campaña de maíz aquí en la zona? Bueno, como te va Cecilia,
La verdad que las expectativas hoy estamos dependiendo mucho de que llueva, estamos muy preocupados, bueno, no sé si muy ansiosos, pero bueno, estamos un poco secos y estamos preocupados. En sí, en el cultivo la superficie el año pasado ha sido mayor que otros años, estamos llegando a esa superficie más o menos histórica de casi 60.000 hectáreas, con una conciencia cada vez más fuerte del productor de lo que es rotar la gramínea con soja, pensando justamente en todas las ventajas que trae y sobre todo cuando hay que captar agua y hay que tener un rastrojo importante de la campaña pasada. O sea, te diría que las expectativas son, yo creo que se va a mantener o va a disminuir muy poquito la superficie. No sé si habrá un crecimiento o no, pero sí creo que se va a mantener y bueno, todo eso va a depender de las lluvias. No nos tenemos que olvidar que los números son muy finitos de maíz y hay que ser muy eficiente, digamos, para sacar una rentabilidad considerable. De todas maneras, siempre es necesario en nuestro sistema ponerle el maíz por el tema de mejorar, la rotación es muy importante en nuestra siembra directa. Pero desde el punto de vista económico, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos un problema muy serio que es la distancia y el flete en el maíz que realmente nos encarece mucho, nos hace que la rentabilidad baje mucho. Entonces tenemos que buscar rendimientos importantes y rendimientos que sabemos que acá en el norte no son fáciles de conseguir. No digo que no se consiguen, pero no son fáciles. O sea que si vos me decís qué hubiera sido ideal para este año, pensar en buenos precios y pensar en altos rindes. Y estamos realmente hasta hoy con una expectativa que no es la misma. O sea, estamos con precios que aparentemente no van a ser muy altos y por otro lado, frente a una expectativa de un año complicadito en cuanto a lluvia que traería, digamos, unos rendimientos potencialmente menores. O sea, que una expectativa medio, digamos, para ser muy prudente. Justamente teniendo en cuenta eso entonces, ingeniero, que se viene un año difícil, digamos, ¿qué debería tener en cuenta el productor para hacer un buen manejo teniendo en cuenta estas inclemencias climáticas que se pueden presentar? Creo que en eso vale la pena comentarte un poquito lo que se vio en el taller pasado de maíz. La verdad que en el taller se notan comportamientos diferentes, elegir híbrido es muy importante. Así como es muy importante, digamos, todo lo que es barbecho prolijo, hay que hacer barbechos largos, tratar de que no tengamos malezas que consuman agua, siempre pensar en que tenemos una bolsa de agua que vamos a utilizar y que hay que tenerla lo mejor posible, digamos, con un suelo lo más cargado posible. Obviamente que hablar de esto sobre una situación como la de hoy complica un poco porque no nos ha llovido nada, pero de todas maneras, cuando falta el milímetro aún más tenemos que ser muy cuidadosos en los barbechos. Es decir, el año pasado hemos llegado a veces con barbechos desordenados al final y esos maíces han sufrido muchísimo. Hoy hay genética que en el taller hemos estado viendo bastante, pero bastante buena en cuanto a resistencia a condiciones duras, pero el manejo también es más de un 50%, elegir es una parte y un 50% manejarla bien. Sembrar esmeradamente siempre. Y cuando digo sembrar esmeradamente me refiero a hacer presión sobre el control de siembra, preocuparnos que los calibres sean buenos, que las placas estén adecuadas a los calibres, que las máquinas anden a una velocidad, digamos, no muy alta, a veces priorizar hacer muchas hectáreas en detrimento de la calidad no es buena, quizás sembrar menos pero mejor sería lo adecuado, medir también profundidad de siembra, los lotes no son parejos, eso nos daría digamos, si hay algún problema, una desuniformidad de arranque nomás en el nacimiento y eso en el maíz es muy importante. Y bueno, el tema fertilización medio lo dejo para el último porque es una pata importantísima, pero si se puede, si estamos en un buen lugar, si las lluvias acompañan, hemos elegido un buen material, sí o sí, con análisis de mano, de suelo en mano, hay que fertilizar, el maíz realmente lo devuelve con creces. La verdad que si llueve, lo ideal sería empezar en diciembre y terminar en enero. Empezando obviamente con aquellos cultivares que son más largos y terminando con los más cortos, eso sería algo razonable. Pero eso en la práctica a veces no ocurre porque depende mucho, sí les recomiendo a todos diversificar los ciclos en los materiales, hoy hay más cortos y más largos, templados, cruzas, tropicales, manejar para cada lugar la mejor estrategia y sembrar, digamos, en fecha dentro de esa fecha, no arriesgarnos ya a posibles heladas tempranas que están pronosticadas para este año con una fecha tardía. De todas maneras va a ser la lluvia la que va a decidir realmente en qué momento vamos a sembrar. A perfil lleno somos teóricos, pero a perfil vacío cuando podemos. Lo que sí, si no tenemos suficiente cantidad de agua acumulada, un poco la recomendación es
esto es medio complicado, es decir, bueno, no nos arriesguemos tanto, si no hay humedad esperemos que haya, que exista el agua suficiente, y si no tenemos que sembrar maíz, sembraremos otro cultivo, pero de golpe es mucha la inversión y complicada, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo de agua que necesita el maíz? Y por lo menos yo digo, tener unos 150 milímetros ya nos daría alguna tranquilidad, no es poco, pero si venimos limpios, si venimos sin maleza, y sobre todo medir el agua, porque no hay teoría, digamos, que sea mejor que la práctica, ir a cada lote, medir cuánto tenemos de agua y en función de eso arrancar, sí se puede. ¿En densidad? Eso es todo un tema, digamos, la densidad se acompaña del manejo y de todo el nivel paquete tecnológico que acompaña al híbrido. Desde elegir el tipo de híbrido ya implica una densidad, y también usar fertilizante o en un lugar que hay mucha humedad o con fechas. Es decir, es complejo, pero yo te diría que a nivel así macro, bajar densidades cuando los años vienen duros sería una actitud defensiva valiosa, ¿no? Hay materiales que son un poco más rígidos y otros no, pero bueno, si estamos trabajando con materiales altos, de mucha envergadura, de mucha estructura, tratar de manejarnos se pueden quedar sin agua, entonces manejarnos con menos densidad. Y quizá en los que son parecidos a mí, por ahí conviene no descuidarles la densidad, porque si no los rendimientos a veces nos sorprenden. De todas maneras, digamos, los templados o los más bajos, bueno, mantenerlo entre 55 y 60.000 plantas, y los más altos entre 45 y 44.000 sería, digamos, algo entre comillas recomendado. Y ya estamos en el final de este programa. Hoy quisimos darle un toque andino, por eso quería agradecerle a Margarita Velázquez por esta indumentaria, un hermoso vestido de hilo realizado al crochet y en telar, realmente hermosísimo, muy fresco y confeccionado totalmente a mano. Si ustedes quieren ver nuevamente nuestro programa, todo lo que ya hemos emitido a lo largo de este ciclo de Canal 8, los invitamos a que ingresen a nuestra página en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos y ya lo saben, nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 12 por este canal.